Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Dios te bendiga, mi amado hermano, grandemente. En el nombre del Señor Jesucristo. El apóstol Pablo escribe en el libro de Romanos 2, versículo 13. Y al escuchar este versículo 13, es posible que muchos de nosotros como que nos sintamos un poquito confundidos, desorientados, y digamos, ¿por qué Pablo escribe algo así? Cuando en otros libros Pablo escribe diciendo que nosotros somos salvos por gracia mediante la fe y no por las obras de la ley. Pues entonces vamos a buscar el resultado y la explicación, el por qué Pablo escribe Romanos 2:13. ¿Por qué lo está escribiendo? Que parece ser un poquito contradictorio a lo que nosotros ya hemos escuchado de Pablo en Efesios y en Gálatas. Cuando Pablo dice en Gálatas diciendo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús. Ok, vamos a buscarle una explicación a lo que Pablo escribe. ¿Están listos? ¿Están listos? ¿Están ready? Comenzamos en el nombre del Señor. Gracias, Padre. Ayúdame, Señor, porque soy débil. Te pido por cada hermano que nos ven y nos escuchan, en el nombre de Jesús, para que tú le des entendimiento cada día más a ellos, Señor, y entiendan tu amor y tu gracia. Especialmente a mí también, Señor, que necesito mucho de ti. Yo necesito todo de ti, Señor, mi Dios. Heme aquí, Padre. Habla, que tu siervo escucha. Heme aquí, Padre. Pongo tu palabra en alto. Pongo tu palabra de gracia en alto, para que tú seas glorificado. Tú seas glorificado en esta palabra, para tu gloria y tu honra. Que así sea hecho, Señor, en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Vamos a iniciar el tema. Romanos 2, versículo 13. ¿Ok? Heme aquí, Señor. Dice así. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios. Ok. Pablo dice, porque no son los oidores los que oyen la ley los que van a ser justos ante Dios. Pablo 2 dice luego, sino los hacedores de la ley, esos, los hacedores de la ley, esos son los que serán justos o justificados, que menciona aquí Pablo, justificado. ¿Por qué Pablo escribe una cosa que contradice lo que él mismo escribe en otros libros? Vamos a buscarle una solución y un propósito del por qué Pablo escribe algo que contradice lo que él escribe en otros libros. Antes de yo empezar a dar la explicación, yo voy a estar hablando la palabra justificación dentro del punto de vista de la ley. Justificación, pero bajo la ley. ¿Por qué? ¿Quieres saber por qué razón? Pues te voy a decir por qué. Porque en el libro de Deuteronomio, bajo la ley de Moisés, en el libro de Deuteronomio, habla de justificación también. Justificación bajo la ley. Pero vamos a diferenciar y a distinguir qué clase de justificación se menciona en el libro de Deuteronomio, bajo la ley de Moisés. ¿Qué clase de justificación? ¿Qué diferencia hay entre la justificación bajo la ley y la justificación que Pablo menciona y enseña en este tiempo, bajo la gracia del Señor Jesús? Esa es la idea, ahí es donde yo quiero llegar. ¿Ok? Ya mismo vamos para ahí. Mientras tanto, pregunta, ¿por qué Pablo aquí habla esto? Te voy a decir, número 1, la razón. Pablo le está hablando a un remanente de judíos en Roma.
en Roma. Pablo en este versículo no le está hablando a nosotros como iglesia. Y esto es bien importante que entendamos esto. Lo que se conoce como la regla de la hermenéutica. La regla de la hermenéutica nos habla y nos enseña hacia quién va dirigido un mensaje y por qué va dirigido un mensaje. Hacia quién va dirigido un mensaje y por qué va dirigido un mensaje. Entonces, Pablo dirige un mensaje aquí no a nosotros como iglesia. Está dirigiendo un mensaje directamente y totalmente a un remanente de judíos que estaban bajo la ley, que vivían bajo la ley. Número dos, ese remanente que Pablo dirige su mensaje a un remanente de judíos bajo la ley, ese remanente de judíos no conocían el mensaje de Pablo. Ellos no tenían la revelación, el entendimiento, el conocimiento de lo que Pablo enseña. Por revelación de Cristo, lo que Pablo enseña a nosotros, la iglesia, de cómo nosotros somos salvos. De qué manera. Ellos no tenían ese conocimiento. Ellos tenían un conocimiento de la ley. ¿Ok? Entonces, número 2, o continuando, nosotros como iglesia tenemos que aprender a distinguir y a diferenciar entre lo que son el judío bajo la ley en comparación al gentil, donde Pablo dirige un mensaje un poquito más inclinado al gentil, bajo el tiempo de la gracia, ¿ves? Bajo un periodo de tiempo de la gracia. Es importante estudiar bien las dispensaciones bíblicas. En estudiar las dispensaciones bíblicas nos ayuda a poder comprender y a entender un poco mejor dónde se encuentra el tiempo de la ley y el tiempo de la gracia. Y así, de esa forma, nosotros no podemos confundirnos tanto como algunos se confunden. ¿Ok? Conociendo y estudiando las dispensaciones. Las dispensaciones son periodos de tiempos donde Dios se comunicaba y hablaba con un pueblo, con una nación llamado Israel, y los judíos que trascienden de Israel, donde en ese tiempo, dice Pablo, según el libro de Efesios capítulo 2, versículo 11 en adelante. No voy a ir de Efesios, pero por lo menos les digo el capítulo y el versículo del libro de Efesios 2, 11 en adelante. Según el libro de Efesios, donde Pablo escribe diciendo, y nosotros, dice Pablo, hablando a nosotros de la iglesia, nosotros no teníamos ninguna participación con el pueblo de Israel en aquel tiempo. Y dice Pablo, en aquel tiempo nosotros estábamos lejos y separados del proyecto o del plan que Dios diseñó específicamente para un pueblo, Israel y los judíos. Nosotros estábamos lejos. Y esos nosotros somos los gentiles, los que éramos gentiles antes sin Cristo. Esto es bien importante. Ahora, quizás posiblemente algunos de ustedes puedan decir, hermano, es que en el libro de Efesios capítulo 2, Pablo también dice que entre ambos pueblos hizo uno. ¿Qué tú me dices, hermano? Mira qué bien. Está bien, te voy a responder. No hay problema, yo te respondo la pregunta. ¿Por qué? Porque algunas personas dicen que entre ambos pueblos, Israel o los judíos y los gentiles, Dios hizo un solo pueblo. Pero no dice un solo pueblo. Vamos a analizar bien el contexto. No dice un pueblo, no dice un solo pueblo en el contexto y en el sentido que tanto los gentiles convertidos a Cristo, los gentiles ya convertidos, y los judíos convertidos a Cristo, no dice que ambos son el pueblo de Israel o forman parte del pueblo de Israel. Eso no es lo que dice el texto. Eso no es lo que dice el texto. Pablo está diciendo que tanto
los judíos que han creído en Cristo. Él no está hablando de Israel y los judíos general. Él está hablando el remanente de judíos que es procedente y es parte de Israel, que han creído en Cristo. ¿Ve? A los que han creído, judíos que han creído en Cristo. Y luego dice Pablo, gentiles. Y Pablo menciona ambos pueblos. Pero es necesario entender a los que han creído. A los que han creído. Los que han creído en el Señor. Ambos pueblos. Pero de los que han creído. La clave está a los que han creído en el evangelio que Pablo predica. El evangelio que Pablo predica es la gracia por fe, salvación por fe, a los que han creído. Porque hubieron judíos que no creyeron y siguen bajo la ley. Hubieron judíos que no creyeron y siguen bajo la ley. Y esto está aquí. Aquí está confirmado en Romanos 2:13. Está clarísimo. Clarísimo eso está aquí, ¿ok? Bien, continuamos en el nombre del Señor. Y luego Pablo dice en Efesios 2, diciendo que de ambos pueblos hizo uno. ¿Qué significa esa palabra uno? El contexto es creando entre los dos pueblos un hombre nuevo. Un solo hombre nuevo. Está hablando de una creación espiritual aquí adentro. Cuando se menciona creando entre los dos pueblos un solo hombre nuevo, Pablo está hablando que de judíos y gentiles que han creído en Cristo, Dios ha creado un hombre nuevo que no tiene nada que ver con la ley ni con las obras, no tiene nada que ver si soy judío o soy gentil o soy romano. La idea de Pablo es que está diciendo judío, gentil, romano, alto, blanco, prieto, chino, japoneses, puertorriqueños, venezolanos, no importa quién sea, Pablo está diciendo que Dios ha creado un hombre nuevo. Esa es la clave. Esa es la clave. Ahí está la clave y la esencia para entender. No es como algunos lo interpretan, que de ambos pueblos hizo uno, pero ignoran un nuevo hombre espiritual, una nueva creación, algo nuevo. Dentro de ti hay algo nuevo. Ya Dios no ve a un judío bajo la ley. Dios ve una nueva creación, un nuevo hombre. Ya Dios no ve a un gentil, un pecador. Lo ve un nuevo hombre, una nueva creación. Y las cosas viejas pasaron ya. Eso es lo que Pablo está enseñando. Esa es la clave. Un nuevo hombre. No es para que muchos lo interpreten diciendo que de ambos pueblos, ahora nosotros, la iglesia, pertenecemos a Israel. Somos parte de Israel. No somos parte de Israel. Jamás lo hemos sido. Los gentiles nunca han sido parte de Israel y jamás lo será. Ahora somos creados una nueva criatura, un hombre nuevo a partir de la fe. Tanto el judío que ha creído, al que ha creído, porque nosotros no se lo creído, y al gentil que ha creído es una nueva criatura en Cristo Jesús. ¿Ok? Perfecto. Entonces, Pablo dirige un mensaje de una revelación, ¿verdad? Cuando hablamos de revelación, no es lo mismo revelación que profecía. No, no es lo mismo. Revelación es algo que no se ha sabido. Revelación es algo que los judíos no conocían, que los gentiles se van a unir a un cuerpo espiritual y que serán salvos. En el tiempo de Jesús, los judíos no sabían nada de eso, de que los gentiles iban a ser coherederos y copartícipes de la promesa de Cristo, como dice Pablo en Efesios 2:6. Efesios 2:6. Los judíos no lo sabían. En el tiempo de Jesús, solamente Pedro, Juan, Santiago y los demás apóstoles conocían a un Salvador, Cristo Jesús, viniendo entre los profetas. Entre los mismos profetas va a salir un Salvador para establecer un reino. Y para que Cristo sea el centro de ello. Pero para el tiempo de Jesús, Pedro, Juan, Santiago y esa gente, menos Pablo, porque en el tiempo de Jesús,
Pablo todavía no estaba como apóstol. Pablo entró como apóstol en un tiempo muy diferente al tiempo donde estaba Jesús y los apóstoles. Entonces, en ese tiempo donde estaba Jesús y los apóstoles, ellos solamente conocían el mensaje de la ley y el mensaje de Jesús viniendo a ellos solamente. Pero más adelante, Pablo anuncia el mensaje de la gracia y de la revelación, Dios salvando a todas gestantes de naciones. A todas gestantes de naciones que son los gentiles, salvando. Y Pablo anuncia y declara y revela eso a los apóstoles. Eso aparece en el libro de Gálatas, capítulo 2, versículo 9. Ahora mismo no voy a ir a Gálatas, pero aparece en Gálatas 2, 9, cuando Pablo se comunica con Pedro, con los Santiago, con los demás apóstoles, y le hace saber el ministerio que Dios le da a Pablo. ¿Ok? Perfecto. Continuamos en el nombre de Jesús. Trabajamos y continuamos en el nombre del Señor. Ahora, el mensaje de Pablo para las naciones gentiles es que los gentiles van a recibir salvación por fe en la gracia del Señor, no por las obras de la ley. ¿Ves? Por eso es que Pablo aquí no le está hablando a los gentiles este mensaje. No le está hablando a los gentiles. Le está hablando a un pequeño remanente de judíos con el deseo de hacerles saber a ellos que ellos están bajo la ley. Pero hay algo más. Hay algo más. Si analizamos un poquito el contexto, voy a coger la Biblia, la Nueva Traducción Viviente. La Nueva Traducción Viviente, aquí. Y vamos a buscar en el libro de Romanos, capítulo 2, versículo 1, para analizar un poquito el contexto. Todavía no he terminado. Falta mucho, pero voy a seguir, ¿ok? En el nombre del Señor. Dice Pablo, estoy en la traducción viviente, en la versión y la Nueva Traducción Viviente de la Biblia, ¿ok? Capítulo 2, versículo 1 en adelante. Dice, tal vez cree que puedes condenar a tales individuos. ¿De qué se está hablando? De que muchos judíos usaban la ley para condenar. Ya tenemos un conocimiento de lo que realmente Pablo le está hablando a ellos. ¿Y por qué le está hablando Pablo a ellos? Dice, tal vez cree que tú puedes condenar a tales individuos. ¿Cuáles son esos individuos? Pablo está dirigiendo mayormente a muchos gentiles. A muchos gentiles que todavía no habían sido salvos. En algún momento todavía no han creído. Todavía quedan gentiles en este tiempo para ser salvos. Y muchos judíos condenaban a muchos gentiles. Pero ¿cuál es la razón? Bueno, al pueblo judío se le entregó la ley, los mandamientos. Se le entregó todo. Se le entregó una promesa de un Salvador, Jesucristo. Por medio de la fe de Abraham, los judíos tenían la promesa de un Salvador y tenían la promesa de la ley. Lo tenían todo. Pero ellos miraban con mucho desprecio a los gentiles. Y es un buen ejemplo, lo podemos ver leyendo Evangelio según San Juan, capítulo 4. Cuando se dice aquí, en Evangelio según San Juan 4, se menciona a Jesús con la mujer samaritana y un pequeño remanente de judíos también, donde se dice que la salvación viene de los judíos. Pero ojo, no lo vayan a interpretar. Cuando se dice que la salvación viene de los judíos, es que se está dejando entender claro que dentro de la nación de Israel, escuche bien, dentro del territorio de la nación de Israel, saldrá un Salvador para salvar a la humanidad. Dentro de la nación de Israel, del contexto judío, de ahí mismito iba a salir un Salvador, Jesucristo, de los mismos judíos. Y Jesús era judío. Jesús era judío también, te lo demuestro. ¿Estás seguro? ¿O quieres un videito short y me voy? No, son bromas, te lo voy a demostrar. Aquí mismito, en el libro de Romanos, capítulo 15, versículo 8. Aquí está. Romanos 15, 8, en esta misma Biblia que estoy leyendo, dice,
Recuerden que Cristo vino a servir a los judíos para demostrar que Dios es fiel a las promesas que le hizo a los antepasados. Cuando Pablo dice aquí, recuerden que Cristo Jesús vino a servir, significa que Cristo Jesús vino para los judíos, no para los gentiles. Pero más adelante se inclina a los gentiles, pero en el tiempo apropiado. Hay un tiempo para todo. Hay un tiempo. No significa que Jesús haga preferencia. No, es que todavía no era el tiempo de que los gentiles fueran salvos por medio del ministerio de Pablo, que Dios puso a Pablo para que las demás naciones gentiles puedan ser salvados. Ok, perfecto. Gloria a Dios. Como le estaba diciendo, la idea que te estaba hablando de Evangelio según San Juan 4, cuando dice que la salvación viene de los judíos, está diciendo que la salvación viene del pueblo de Israel en el sentido de que de ahí saldrá un Salvador para libertar y salvar a todos, comenzando con judíos y terminando con gentiles. Ok, así es como se interpreta el versículo del capítulo 4 de Evangelio según San Juan. Y la enseñanza de Pablo para nosotros que no somos judíos, que no somos hebreos, es que somos salvos por gracia. Pero muchos judíos no sabían esa enseñanza hasta que Pablo lo fue revelando poco a poco. Ok, ahora voy a continuar. En Romanos capítulo 2, versículo 13. Estoy usando esta Biblia, que es la Biblia, la pechita, ¿no? La Reina Valera 1960, ¿ok? Continuamos en el nombre de Jesús. Pablo dice aquí, porque no son los oidores de la ley. ¿Por qué Pablo dice que no son los oidores? Pablo está corrigiéndolos a ellos y le está diciendo, ustedes los judíos lo que hacen es oír la ley, pero no obedecen la ley, no la ponen en práctica. Por eso es que le está diciendo, no son los oidores de la ley lo que son justos delante de Dios. Vamos a hablar más adelante del contexto de justicia y de justificación en el punto de vista de la ley, porque no es la misma forma que Pablo lo enseña, no es la misma forma. Y luego Pablo dice, sino los hacedores. Aquí vemos un verbo, el verbo hacedor, que es un verbo que significa lo que ponen por obra la ley. Esos son los que serán justos. Pero te digo, justo, o aquí aparece justificado. Pero justificado, ¿en qué punto de vista? ¿En qué sentido justificado? Porque hay dos formas de justificación. Y la palabra justificación sí, verdaderamente sí, aparece en el libro de Deuteronomio. Todavía no te voy a decir el capítulo. No, todavía no te voy a decir. Pero ya mismo voy para allá, para Deuteronomio, porque allí aparece justificación. Pero ¿será la misma justificación que menciona y enseña Pablo para nosotros? Buena pregunta. Ok, pues entonces vamos a hacer una pausa aquí un momentito. Les estaba diciendo a ustedes que el contexto, por lo menos el contexto de Romanos 2, lo encontramos aquí. Lo estoy leyendo ahora en esta otra Biblia, la Nueva Traducción Viviente. Es que ellos hacían injusticia. Ellos hacían injusticia con aquellos que eran gentiles. Y los que eran gentiles, los judíos, acostumbraban a condenarlos. Y que dentro de la justicia de Dios, escuchen, dentro de lo que es la justicia en Cristo, significa la justicia en Cristo, no basado en la ley, sino la justicia de Cristo basado en la gracia, a la cruz. Significa que si tú has creído en Cristo Jesús, no importa cuántas debilidades otros vean en ti, no importa si tú has creído para Dios, tú eres justo delante de Dios. Él te ve justo por la justicia de Dios. No es por tus obras y no es por la justicia terrenal. Él te ve santo y justo y tienes entrada
entrar a la salvación y al perdón de pecado, y eres libre de la condenación, no por tus obras y no por la justicia que el hombre hace, sino por la justicia que Cristo hizo en ti. Y como tú has creído en el Señor, tú eres justo. Dios nunca va a quitar su justicia en ti por el mero hecho de ver en ti una falta o una debilidad. Ya tú eres justificado por haber creído, punto y se acabó. Entonces, cuando hablamos de justicia, estamos hablando de que Dios declara a un pecador justo cuando el pecador cree en la justificación y en el perdón de los pecados. Y no va a quitar esa justificación. Por más que otros piensen de ti y vean en ti tantas debilidades, Él no lo va a quitar. Porque Él es justo. Y Él es justo de darte una justicia que tú te mereces porque tú has creído. Y en cuanto a las personas que son pecadoras, que no han creído, Dios sigue siendo justo en el sentido que si el pecador no creyó, la paga de pecado es muerte. Dios no va a salvar a un pecador que nunca ha creído. Por más bien que se porte, pero si no ha creído en Cristo, Dios no va a salvar a ningún pecador diciéndole yo te salvo por tus obras. Dios va a seguir siendo justo al que no creyó, lo va a seguir siendo justo en darle la paga al pecador. Dios le da el pago, que la paga del pecado es muerte al pecador que no creyó. Pero dice Pablo, la dádiva de Cristo es vida eterna para el que ha creído. Y Dios es justo y Él no puede retroceder su palabra. Qué lindo. Me encanta. Te alabo, Dios. Heme aquí, Señor. Habla, que tu siervo escucha. Te alaba mi alma y mi corazón te exalta, Espíritu Santo. Gracias, Padre. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Vamos a hacer una pausa y regresamos en el nombre del Señor. Pausamos y vamos para el video 2.